Buenas noches, bienvenido nuevamente al Sindicato Pueblo de Solución, tu programa que llegó para quedarse. Hoy queremos, antes de comenzar, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Freddy. Hoy estamos con la licenciada Kisi Guevara, coordinadora municipal del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONADI. Muy buenas noches, licenciada. ¿Cómo está usted? Hoy tenemos un programa especial con la licenciada Kisi Guevara, ya que el día 3 se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Corríjame usted, licenciada, ¿es así? Sí, así es, efectivamente. ¿A qué se debe este día? Dígame, relátenos algo de cómo vino ese día de conmemorar para el Día de las Personas con Discapacidad. Bueno, fíjense que eso fue un día que se asignó por la Organización de Naciones Unidas, donde indicó que debería dársele la importancia a los logros de las personas con discapacidad. Por eso hablamos de la conmemoración de las personas con discapacidad. Hablamos de lo que es el logro, los alcances, más allá de la condición de discapacidad, ¿sí?, sino las capacidades que las personas permiten ir más allá de hacer cualquier tipo de actividad que sea productiva para la sociedad. Licencia, la palabra correcta para decir persona con discapacidad, porque muchas veces utilizan palabras que no son las adecuadas y eso está prohibido hasta en la misma ley. Así es, fíjese, durante muchísimos años se han manejado términos inadecuados como es discapacitados, inválidos, minusválidos, incapacitados, entre otros tantos como chueco, etcétera, etcétera. Y lo que se debe resaltar es que es una persona, es decir, es un ser humano que tiene una condición de discapacidad. No debemos olvidar que no es discapacidad, es persona con discapacidad. Y de eso se carga el CONADI. ¿Qué significa CONADI, licenciada? ¿De qué se encarga? Nosotros somos el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Somos el ente planificador y ejecutador de las políticas públicas en materia de inclusión e integración de las personas con discapacidad. Muchos nos llaman como el ente rector en materia de personas con discapacidad, pero básicamente es eso, sí, emanado de la ley para las personas con discapacidad. Licencia, y la creación de la conciencia de la ciudadanía. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a esto? ¿Ha mejorado la conciencia? ¿O muchas veces no tenemos conciencia las personas que no tenemos tal discapacidad? Bueno, fíjate algo, Carlos. Yo creo que sí hemos mejorado, porque una de las pruebas es mi presencia en el programa. Durante muchos años hemos trabajado en materia de que nos reconozcan como ciudadanos, ¿sí?, como ciudadanos de primera. Seguimos siendo seres humanos y en mis ya años de trabajo en el colectivo de personas con discapacidad he visto grandes logros, he visto que ya las personas conocen un marco legal, ¿sí?, desde el artículo 81 de la Constitución hasta nuestra ley para personas con discapacidad. También estamos contemplados como derecho, nuestra ley para las personas con discapacidad. Estamos contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo, ¿sí?, en lo que es en materia de empleo, los tratados internacionales. Vemos muchas personas que se siguen sumando a lo que es el trabajo de inclusión, vuelvo y repito, de la persona con discapacidad. Eso da como resultado de que sí, pero seguiremos trabajando. Sabemos que tenemos fallas, ¿sí? Sí. Tenemos debilidades, pero seguimos trabajando en crear conciencia para incluir, ¿sí?, para la verdadera inclusión. ¿Cuántos afiliados o agremiados, no sé cómo se le puede llamar, inscritos, tiene el CONADI aquí en el estado de Aragua? Bueno, nosotros a nivel nacional tenemos aproximadamente certificados. En materia de certificación ya arribamos a los 200.000 personas con discapacidad. En este año, solo en el estado de Aragua, se certificaron 3.500 hasta la fecha, de marzo que se instaló la unidad de certificación en la coordinación estatal del CONADI. Tenemos ya poco más de 3.500 personas con discapacidad certificadas, pero eso no son todas las del estado de Aragua. Yo creo que en el estado de Aragua ya tenemos casi 20.000 personas certificadas, 20.000 personas con discapacidad certificada. Licencia, la semana pasada pudimos notar que había en los periódicos algunas situaciones de solicitudes de las personas con discapacidad, entre ellos la vivienda digna. ¿Esto realmente son tomados en cuenta estas personas para darles viviendas dignas? Sí, Carlos, fíjate, mira, uno de los urbanismos como Arsenal, Guasimal,
Ciudad Socialista Bael, se le da la prioridad a la persona con discapacidad. De hecho, cuando tengas la oportunidad de entrevistar a alguna, te darás cuenta que se les asigna la vivienda en planta baja. ¿Por qué? Por el tema de la accesibilidad, ¿sí? Cualquiera que sea la condición de discapacidad, se les da esa prioridad. Y te lo digo porque yo trabajé en refugios donde las personas buscaban la certificación de la condición de discapacidad para que se les asignara o se les diera la preferencia en la asignación de la vivienda. Pero eso es una realidad que se está dando. Si alguna persona que tiene alguna discapacidad quiere agremiarse o quiere certificarse, ¿cuáles son los pasos que deben seguir? Ok, excelente la pregunta. Una condición permanente de discapacidad. ¿Cómo una condición permanente? Bueno, que ni con solución quirúrgica ni con terapia puedas mejorar. Esto es para las personas que ya, pues, científicamente no va a tener una mejoría porque hay una disminución o supresión de la capacidad. Cuando tenemos presencia de una persona que tiene una disminución o supresión de la capacidad, vemos una persona con discapacidad que debe asistir a un especialista, porque recordemos que es el médico especialista. Si yo tengo una condición visual, ¿a dónde tengo que dirigirme? Al oftalmólogo. Y si tengo una condición musculoesquelética, ya sea un traumatólogo o neurocirujano, el que va a elaborar el informe médico de la condición de discapacidad. En este caso tiene que estar bien explícito que presenta limitaciones. ¿Ok? Con ese informe médico, 2 copias de ese informe médico, 2 copias de la cédula de identidad y 2 fotos tipo carnet, debe dirigirse a nuestra sede que está ubicada en la urbanización La Floresta, calle Los Clubes, número 10, eso queda detrás del centro comercial Locatel de Las Delicias. Está bien una pancarta. Identificado, sí. Identificado. Ajá, bien grande, dice CONACDIS, ahí tenemos la unidad de certificación y tenemos los médicos del PASDIS, que son los que califiquen. Recordemos que son los médicos los que califican, los que elaboran la planilla de calificación de la condición de discapacidad y es el CONACDIS el que certifica y eso lo establece el artículo 7 de nuestra ley. Perfecto. Fíjense, usted ha hablado mucho de la ley. Ajá. Esta ley, bueno, yo no lo siento, ¿no? Pero esta ley usa el método Bradley para las personas con discapacidad visual. Sí, cuando se promulgó la ley en enero del 2007, 5 de enero de 2007, a partir de allí se difundió mucho lo que es la ley con el sistema de electroescritura Braille, ¿ok? En lo que es la relieve, no está en relieve, pero pudiese decirse que aquí está, debe existir está lo que es el sistema de electroescritura Braille, aunque esto es para personas sin discapacidad visual. Pero muchos de nuestros compañeros con discapacidad visual sí tienen la ley que se entregó desde el CONACDIS posterior a lo que es el 2007. El crecimiento, licenciada, de las personas con discapacidad es un aumento progresivo. ¿Podría usted darnos su opinión sobre esto? Bueno, cuando hablamos de crecimiento a nivel de estadísticas, me imagino que es la pregunta, a nivel de población, sí. Hay un crecimiento porque no hemos entendido que la prevención de la discapacidad es fundamental, ¿sí? Y no lo hemos entendido como ciudadanos, es decir, no lo hemos entendido. Yo debo entender que el primero que debe prevenir la discapacidad, ¿quién es? Yo. Claro. O sea, soy yo. Yo no tengo que esperar que el CONACDIS haga las políticas públicas de prevención o que ejecute las políticas públicas de prevención para que yo no posea la discapacidad. Claro. Es decir, esto es un ejemplo. Vemos hoy en día los motorizados, ¿sí?, que andan por las aceras, que en muchos casos se llevan por delante a un adulto mayor, que si bien no tiene la condición de discapacidad, una vez que se lo lleve por delante, va a quedar con una condición de discapacidad. Claro. O esa persona, cuando tiene un accidente, va a quedar con una condición de discapacidad, sea leve o sea profunda, pero lo va a tener. Entonces, es un tema de que debo yo mismo, entender que debo trabajar en prevenir la condición de discapacidad. Claro, a pesar de que también sea algo individual, yo creo que el Estado debe tener un trabajo funcional. Vamos a evitar, porque yo veo ahora que todo el mundo usa el teléfono, los motorizados, sí. No solamente que mototaxistas, los funcionarios. Sí.
Yo lo veo manejando con una sola mano. Yo dije, bueno, esto es bueno para montar un circo, porque hasta sin mano ya maneja. Y con el teléfono, y voltean para atrás. Y digo, bueno, pero ¿cómo hacen esta gente? Buscando el riesgo que hay, natural. Sí, Carlos, nosotros el año que viene tenemos previsto para el 2015, tenemos varios aliados. Tenemos la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, tenemos a la alcaldía de Girardot, que ya ha hecho un trabajo con nosotros, pero va a seguir de la mano, y muchas alcaldías del estado de Aragua. Queremos trabajar en formación, ¿sí? En educación, para que haya prevención, porque eso es lo principal. Ahí iba, licenciada, le voy a dejar una pregunta en el aire, ya que vamos ahí a unos interesantes mensajes comerciales. ¿Cada alcaldía o cada municipio hay una representación del CONACDI? Esa pregunta la va a contestar cuando volvamos de unos interesantes mensajes comerciales. Vamos a Máster, ya volvemos. Burrito Sabanero. Vamos a seguir aquí con la licenciada Kisis Guevara. Ella quedó una pregunta en el aire. Licenciada, ¿en todos los municipios, en todas las alcaldías hay representación de CONACDIs? Bueno, fíjate que si ciertamente no es un trabajador o una trabajadora del CONACDIS como tal, nosotros tenemos un equipo de trabajo amplio en el término municipal, ya que la mayoría de las alcaldías tienen programas de atención integral a las personas con discapacidad. Son personas del colectivo, personas luchadoras, tanto mujeres y hombres, que han demostrado que verdaderamente el tema de la inclusión e integración se puede hacer. Y dentro de esos municipios contamos con los diferentes comités comunitarios de personas con discapacidad, que es la organización del Poder Popular como tal. Y desde cada municipio hay cualquier cantidad de personas con y sin discapacidad que están trabajando por esa inclusión que hago tanto énfasis con respecto a las personas con discapacidad. Las escuelas, niños con discapacidad. Hemos visto casos donde una maestra atiende 30 muchachos y niños con discapacidad. Y yo, ¿qué está pasando? Bueno, eso es integración, porque no podemos discriminar a ese niño, a esa niña, a ese adolescente con discapacidad. Porque si partimos del hecho de que todos somos iguales, ¿sí? Debemos saber que tenemos que tener aulas sin barreras. Debemos tener una verdadera integración. Sabemos que hay docentes que están sensibilizados para el trabajo con personas con discapacidad. Hay otros tantos que no lo están. De hecho, recientemente tuvimos unas mesas de trabajo excelentísimas con la recién coordinadora de la modalidad de educación especial, la profesora Ilene Sánchez. Aprovecho el espacio para, bueno, difundir que para el año 2015 vamos a estar trabajando en lo que es la formación de todos los docentes, representantes, directivos, primeramente de la modalidad de educación especial y luego lo que es el área regular, para que se sienta eso. O sea, no es que ahora tengo 30 muchachos y uno más. Y un mongólico. Sí, Freddy, No, tú te ríes, pero es No, así. sí. Y un dice. cieguito, y un mochito, y un chuequito. No. Ahora tienes 31 estudiantes. Exactamente. Todos son iguales. Él no es mongólico porque no viene de Mongolia. Él es una persona con discapacidad mental, intelectual o psicosocial
que tiene los mismos derechos del que no tiene la discapacidad. O sea, hay que cambiar el paradigma, o sea, hay que comenzar a estructurar verdaderamente que aquí cabemos todos, o sea, en la sociedad todos somos iguales y entramos allí, pues. ¿Qué actividades está realizando el CONACDI, tanto para las personas con discapacidad como aquellas personas que no tienen discapacidad? ¿Ha realizado talleres, foros, algo por el estilo? Mira, de hecho la semana pasada tuvimos unos talleres, comenzamos en INSAJU, comenzamos por la juventud, de lo que te comentaba antes de comenzar el programa, la juventud, la generación, que aunque yo todavía formo parte de la juventud, y el día que deje de formarlo somos jóvenes eternos. Exactamente, la juventud prolongada siempre. Sí, siempre, pero es fundamental que nuestra juventud entienda que, bueno, hay personas con discapacidad que de repente no son lo más amables, ¿sí? Porque quizás por frustraciones, depresión, falta de aceptación, que no han superado el duelo, etcétera, etcétera, pero eso no tiene que limitar tu trato hacia él. O sea, ese trato adecuado a ese ser humano con discapacidad que no ha dejado de ser ser humano. De hecho, mañana celebramos el Día de los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, qué bonito es que entendamos que como seres humanos debemos tratarnos adecuadamente. A mí me gusta que me traten muy bien, yo no sé a ustedes, chicos. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, si a ustedes les encanta que les traten bien, a la persona con discapacidad también. Sí. Y eso es lo que venimos haciendo. Pues, o sea, la visión es cambiar el que te tengo que regañar, o sea, te tengo que sancionar, te tengo que penalizar. No, te voy a formar porque estés dentro o fuera de este país, tú tienes que entender que ese ser humano con la condición de discapacidad merece respeto, merece igualdad, ¿sí? Merece dignidad, o sea, la dignidad del ser humano como tal. Sí. Métodos que pueden utilizar, está la música, el uso de animales, hasta de caballo. Yo creo que deberíamos utilizarlo como terapia. Eso lo hacemos aquí, en Venezuela. Equinoterapia. Sí, la tenemos en el Carlos Raúl Villanueva. Muchos niños con discapacidad mental e intelectual a través de la terapia. Tenemos los delfines en Margarita, muy buenos, los ayuda muchísimo. La interacción con estos animales les mejora, ¿sí? la interrelación social, porque por ejemplo, si tenemos un chico con autismo, que es la falta de la interrelación social, o sea, esa condición de discapacidad es psicosocial, no tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con la sociabilización, ¿ok? O la socialización, mejor dicho. Entonces, a través de estas terapias se puede mejorar, si bien no es el tema de eliminar la condición como tal, sino de mejorar, que este chico mejore las relaciones, igual con las personas con discapacidad mental e intelectual, también hemos tenido muy buenas mejorías. Existen talleres para los familiares de las personas con discapacidad. ¿Por qué pregunto esto? Hay muchas personas que tienen discapacidad visual, discapacidad psicomotora, cualquier tipo de discapacidad, y los familiares lo que hacen es como, pobrecito, mira, él es algo. No, yo pienso que no, todos somos personas con, mira, para dar aquí en Venezuela y donde sea, muchos de nosotros. Y quizá con más desarrollo. Sí. Sí, mira, nosotros trabajamos con la familia. Nosotros tenemos un programa dentro del CONACDI que se llama Vida y Familia, porque cuando tú evalúas el núcleo familiar, cuando tú ves que hay un integrante de ellos con discapacidad, te das cuenta que eso incide en la vida de todos los que no tienen discapacidad, ¿ok? Es decir, no es un hecho aislado el que tenga discapacidad y los demás no. No, es integrado, ya sea que las madres, sobre todo nosotras las madres, cuando se nos da la noticia de que el niño tiene la discapacidad, comienza un proceso de duelo, ¿sí? Ya sea de aceptarlo o no aceptarlo, pero es un tema de que porque él tiene, yo quisiera que la tuviera yo, pero que a mi hijo jamás le pasara algo. Entonces, a través de este programa brindamos herramientas para que primero haya una aceptación. O sea, la persona tiene, el niño tiene, el chamo tiene una condición de discapacidad. Ahora tienes que ver cómo echas para adelante con esa condición de discapacidad de tu hijo y tú empiezas a entender que él tiene una condición de discapacidad, pero tiene potencialidades, tiene capacidades. Él no está muerto y hasta el día en que Dios le permita tener vida, él tiene que hacer una vida plena. Eso es
fundamental. Nos gusta trabajar mucho con la familia porque sabemos que la familia es la ayuda de esa persona con discapacidad, es quien impulsa. Yo recuerdo mucho a mi mamá porque, y te lo comenté, yo tengo una condición de baja visión, una pérdida de una deficiencia visual, pero es una pérdida biológica, ¿sí? Permanente. Y recuerdo mucho que mi mamá siempre me decía, no importa, hija, qué es lo que el médico te haya dicho, tú tienes que seguir adelante, ¿sí? Hoy por hoy yo soy madre también y sé que por mis hijos, la madre siempre dice, por mis hijos doy la vida. Sí. Y cada vez que yo salgo de mi casa y veo la sonrisa de mis hijos, digo, valió la pena todo el sacrificio, los esfuerzos que día a día continúo haciendo, porque cuando mis hijos están bien, yo estoy bien. Entonces, necesitamos familias sanas, necesitamos familias que acepten a sus hijos, a sus hijas con discapacidad y que estén sanos psicológicamente y espiritualmente, para que puedan empujar, o mejor dicho, para que puedan impulsar a que esa persona con discapacidad siga adelante. Así es. Se está respetando, licenciada, Ajá. en las empresas y tanto las empresas del sector público como en el sector privado, el ingreso de personas con discapacidad. Con perdón. Discapacidad, ajá. Ya tal cual como lo dice la ley. Mira, tenemos bastante cumplimiento. Mi propósito no es decir que estamos al 100% porque te estaría mintiendo y realmente no es así. Vemos que muchas empresas, bueno, por sensibilidad humana, por presión, por lo que sea, están cumpliendo, ¿ok? Con el tema del 5%. Tenemos fallas, sí las tenemos. Incumplimiento, tenemos debilidades, manejamos un tema de que a veces se pone como argumento, o otras personas dicen que como excusa, que las personas con discapacidad no están preparadas, que tienen bajo nivel académico, poca experiencia, no se adaptan fácilmente, etcétera, etcétera. Entonces, argumenta o en excusa que por esa situación no tienen el 5%, pero bueno, muchas empresas del Estado de Aragua cumplen con el 5%. ¿Qué puedo hacer con ADI, con alguna empresa? En cierta oportunidad hablé con un empresario que me decía, ¿cómo hago yo para emplear a una persona que ahí tengo a 2 personas con discapacidad, ¿verdad? Que tienen, que son sordomudos. ¿Cómo hago yo para poderle decir qué es lo que tienen que hacer? El CONADIC ayuda a estos empresarios que quieren y no tienen esa capacidad. Ok. Primeramente, el término adecuado es sordos. Voy a aprovechar el espacio para explicar rapidito. Perfecto, ahí estamos. Cuando hablamos de mudos, hablamos de una persona que tiene compromiso de voz y habla. El sordo, la sorda de nacimiento, no habla porque no escuchó. ¿Por qué? Los niños cuando están pequeños se escuchan que la mamá dice agua, agua, mamá, papá, escuchan y empiezan a hablar. Agua, mamá, papá. Pero si tú no oyes, no escuchas, no vas a poder repetir la palabra. Por lo tanto, no vas a hablar, ¿sí? Pero el 99% de los sordos no tienen compromiso de voz y habla. Y entonces el término es sordos, porque viene de la sordera. Para terminar la pregunta que tú me haces, aunque la podemos continuar en el siguiente corto. Vamos a unos interesantes mensajes comerciales y usted va a poder terminar de ampliamente responder. ¿Vale? Vamos a unos interesantes mensajes comerciales y de inmediato volvemos con más de Sindicato, Pueblo y Solución. A las 12 el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de un eterno.
Bien, continuamos aquí con tu programa especial Sindicato, Pueblo y Solución. La licenciada quedó en el aire, dijo que iba a ampliar más la respuesta que se le hizo en el segmento anterior. Sí, estábamos hablando de lo que es la población con discapacidad auditiva. Exacto. Con lo que es las barreras comunicacionales. Sí. Me hiciste una pregunta de empresarios interesados en comunicarse con nuestras personas sordas. Fíjate, manejar la lengua de señas es fundamental para eliminar la barrera comunicacional que existe con este colectivo. Dentro de nuestras instalaciones hace vida la Asociación de Sordos del Estado Aragua, quien de manera gratuita facilita los diferentes niveles de aprendizaje en cuanto a la lengua de señas venezolana. El que esté interesado puede pasar por la sede ya en el set anterior de la dirección, sí, y solicitar ya a partir de enero lo que es el aprendizaje de la lengua de señas, que es excelente. Perfecto. Una pregunta que me tiene a mí muy preocupado, el embarazo precoz. ¿Cómo influye esto con niños con discapacidad? Niños futuros con discapacidad. Bueno, la no planificación de los embarazos, ¿sí? Cuando hablamos de embarazos precoz, hablamos de embarazos no deseados, no de niños no deseados, sino de embarazos no deseados. Parece como que ¿qué tiene que ver el embarazo precoz con discapacidad? Tiene mucho que ver, porque muchos de esos embarazos precoz no son atendidos adecuadamente. Vemos que muchas adolescentes, muchas niñas no van a tiempo a su tratamiento ginecostetra, no toma el medicamento, no lleva el control, no están aptas biológicamente para traer un niño al mundo. Y es evidentemente donde vemos mayores nacimientos de niños y niñas con discapacidad. Eso tiene mucho que ver. Le hacía una pregunta fuera en el aire. Y era las personas con esquizofrenia, personas que sufren con esquizofrenia, ¿se puede catalogar como una persona con discapacidad? Sí. Muchas de las enfermedades mentales, cuando son agudas, está muy de moda la bipolaridad. Ajá, bastante. Está muy de moda la bipolaridad, que es una esquizofrenia. Cuando esa bipolaridad o esa esquizofrenia es aguda, estamos en presencia de una condición de discapacidad. En el CONACDI existen psicólogos o personas que puedan ayudar a estas personas con discapacidad, bien sea discapacidad mental, discapacidad motora, discapacidad visual, auditiva, cualquier tipo de discapacidad. El CONACDI tiene psicólogos que pueden ayudar a las personas a superar esta etapa. Bueno, fíjate, nosotros tenemos un equipo de psicólogos en sede central que se traslada al interior en diferentes actividades ya planificadas. Quizás queremos avanzar más allá. Yo siento que yo soy un poco psicóloga de manera empírica, pues. O sea, del día a día he aprendido, no como para abrir y cerrar ciclos, ¿no? Procesos como tal, ¿no? No quizás para hacerlo de esa manera como debe hacerse. Pero todo el equipo como tal, de una u otra manera, terminamos siendo psicólogos. Y terminamos siendo psicólogos porque es con la práctica que tú vas, ¿sí? Con tantas experiencias, la tuya, la del otro, la del que viene con una carga. Cuando tú atiendes a la persona tienes que atenderlo con una sonrisa porque viene con tantas cosas. O sea, parece que trajera una maleta muy pesada, de que fuera lo último. A mí me pasa lo peor. Y después que se van de allí, se van con una sonrisa. Sí, es cierto. Yo tenía otra preocupación. Jack, oye, yo me considero un hombre activo, pero cuando me bajo a veces la camioneta, tengo que saltar para poder llegar al suelo. Entonces digo, ¿cómo será una persona que tiene discapacidad? No hay una ley, o existe esta ley y no se cumple el acceso al transporte público. Bueno, nosotros podemos decirte que tenemos ahorita en lo que es el Transaragua, ¿sí? Tenemos un ejemplo de transporte hay que felicitarlo, hay que resaltarlo, hay que decirlo, sí. Pues. Eso es un logro. A mí me gusta mucho trabajar en función de lo que tenemos y hacia dónde vamos. Sabemos que los transportistas, trabajar con los transportistas no es fácil, porque todo lo que requiere inversión es dinero, ¿sí? Entonces, ellos no han entendido que quizás dando un mejor servicio
pueden obtener mejores resultados, ¿sí? En la deficiencia de transporte queremos ir hacia allá. Sé que el gobernador del estado Aragua está yéndose ya hacia un transporte accesible, un transporte adecuado. Vemos las modificaciones en la Constitución, claro, con lo que va a ser las primeras vías de lo que es el Transaragua como tal. Sí. Sí, que eso nos va a facilitar accesibilidad, movilidad, tiempo, una cantidad de cosas. Bueno, y queremos que eso se siga sumando, pues que muchas más unidades de transportes privadas se den cuenta de eso. Pues o sea, si a mí me cuesta bajarme de aquí como ser una persona con discapacidad, claro, y recordemos que todos los seres humanos, por el proceso de deterioro natural, vamos para allá. Un adulto mayor, Carlos, una adulta mayor, es una persona con una condición de discapacidad. Sí, claro. Degeneración del pasaje. Porque a veces le cobran a uno, de la persona de tercera edad, a otros no les cobra, pero siempre el que va a cobrar le pone la mano así, dame lo que me toca, sabiendo que no le puedes cobrar y le cobra. Y digo, entonces, ¿dónde está esa ley? Entonces digo, tenemos que decirle cada rato, mira, esta persona es la tercera edad. Sí, bueno, parece como que, wow, irónico, que tenga que decírtelo, sí, y decírtelo, ¿no? Pero sí, mira, Carlos, la semana pasada estuvimos en formación con los transportistas. No solamente son los directivos del colectivo, o sea, es el chofer, es el colector. Estuvimos en un volanteo el sábado, muy hermoso, con los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela en estudios jurídicos, que están haciendo un trabajo muy bueno con las personas con discapacidad. Y venimos el 2015 para ampliar todo esto. Sí, de una vez aprovecho el espacio para que el que nos esté viendo, el que nos esté escuchando, pueda participar en lo que tenemos para brindarles como a nivel educativo, pero son herramientas fundamentales, porque yo traigo en los que son los talleres de formación siempre una anécdota de un transportista que, producto de una diabetes, sufre de una retinopatía, es decir, queda ciego. Y después que queda ciego, piensa que es un castigo divino, o sea, un castigo de parte de Dios, que quedó ciego porque cuando ejercía sus funciones como transportista, maltrataba a las personas con discapacidad, a los adultos mayores. Entonces, no debemos llegar a ese estado de depresión para darnos cuenta, lo pude haber hecho mejor. Sí. Pude haber montado al adulto mayor, a la persona con discapacidad y seguir teniendo los beneficios de dinero. Claro. Porque sabemos que es muy lucrativo. Sí. Esas funciones. Sí, sí. Licenciada, están de moda los congresos. Vemos congresos de trabajadores, congresos de las mujeres, congresos de los jóvenes, congresos de personas con discapacidad. ¿No hay proyección para eso? Sí, ¿o hacia allá vamos? Sí hemos tenido congresos. Sí. Sí hemos tenido congresos. Vamos a tener en el 2015 mejoras con respecto a la organización del colectivo de personas con discapacidad, porque es muy amplio. Esto hay que decirlo. Quizás el que tiene la discapacidad visual quiere trabajar en función de las necesidades del ciego, de la ciega. El que es sordo, de las necesidades del sordo, de la sorda. El que es músculo esquelético, del que tiene la paraplegia, del que tiene la cuadraplegia. Entonces, en ese engrane, ¿sí? Es que no hemos puesto de acuerdo. Pero ya en enero vamos a ir a una mesa de trabajo en miras a un bloque, instituciones, pueblo organizado, lo que es el poder popular, para que se pueda dar esto, pues, o sea, todos trabajando de la mano para un fin común. Ok. Dicen, ya vamos a otros interesantes mensajes comerciales, pero quería dejarle una pregunta en el aire. Asociaciones deportivas, ¿hay en el CONACYT para personas con discapacidad? Esa pregunta la responde cuando volvamos de unos interesantes mensajes comerciales. Corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me...
anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos. Bien, y continuamos con Sindicato Pueblo Solución y este programa especial de las personas con discapacidad. Queda una pregunta en el aire, licenciada. Está para que usted la responda. Bueno, con respecto a lo que es el deporte, tenemos dentro del Estado Aragua el Instituto Regional del Deporte, el IRDA, que hace un trabajo buenísimo con el deporte adaptado. Tenemos a la profesora Mario Valle y a su equipo de trabajo haciendo un trabajo verdaderamente inclusivo. Te comentaba que hemos ganado más medallas de oro en los Paralímpicos que en las propias Olimpiadas. Sí. Esto nos demuestra que nuestros atletas con discapacidad están haciendo un trabajo muy bonito, muy bueno. Quizás más bueno, son atletas de alto rendimiento. El sábado tuvimos una exhibición de softball de un brazo, ¿sí? Y wow, o sea, tú ves, por ejemplo, el bocha, los chicos de CPC de Linares Alcántara hacen dentro de esta disciplina sus mayores esfuerzos. Están los compañeros allí, está el compañero Juan, está el compañero Edgardo trabajando con ellos, y eso da un ejemplo de que sí se puede. O sea, yo he visto a personas sin discapacidad que cuando ven el deporte adaptado y cuando ven las diferentes disciplinas dicen, wow, a mí no me gusta ni caminar y puedo caminar. Estoy obeso porque no quiero trotar, no quiero caminar, no quiero moverme de la computadora. Y este muchacho, este niño, esta persona con discapacidad hace sus mayores esfuerzos por ser un atleta. Sí, eso un es atleta de alto rendimiento. Eso Esto es es, cierto. o sea, eso es digno de reconocimiento, de verdad. Licenciada, ¿cómo hacer para que las personas que no tienen discapacidad no vean a las personas con discapacidad como pobrecito, como el angelito, como cuidado? Lo digo porque en cierta oportunidad en Argentina, recuerdo, íbamos una delegación de Venezuela a un congreso de la ISP sindical, y iba un muchacho de adelante, ¿verdad? Un muchacho 7, 8 años, le faltaban las piernas, iba con su silla de ruedas, y uno de los compañeros me dice, pobrecito, ese niño discapacitado, no le dijo, anda mocho, y el muchachito se volteó y le dijo, pobrecito no, yo me siento tan bien como tú. Y eso fue algo que quedó impactado. Él se me quedó viendo y después le dijo, discúlpame, no lo dije en ese sentido. Pero el niñito rápidamente se volteó y le dijo, pobrecito no, yo me siento tan bien como tú. Bueno, ¿Cómo es hacer un para ejemplo. Sí, es un gran ejemplo. ¿Cómo hacer para que aquí en Venezuela dejen de ver a las personas con discapacidad, con el pobrecito, cuidadito, mira, esa persona es menos? ¿Cómo? ¿Qué puede hacer? Mira, uno de los métodos que sabemos que seguiremos implementando es la publicidad. La publicidad vende hasta lo que nos mata, ¿sí? La publicidad nos ha hecho que vivamos en estereotipos, el esquema, ¿sí? Que de lo que está dentro de ese estereotipo, dentro de ese esquema, es lo que verdaderamente vale la pena. Es decir, la chica que es voluptuosa, que es rubia, que es espectacular, es la que está de moda, ¿cierto? Sí, eso es ¿Sí? cierto. El hombre que está así o asado es lo que está de moda. Pero cuando nosotros empecemos a entender que no es ese estereotipo el que queremos, o sea, queremos reconocernos como iguales y queremos saber que no importa sea el CONAP, sea desde cualquier instancia que se dé, tenemos que sentir lástima del que es diferente. Sí, no necesitamos sentir lástima. ¿Tú quieres ayudar? Pregúntale, ¿puedo ayudarte? Eso. Pero pregúntale desde la perspectiva de que él es una persona como tú. ¿Cuántas personas sin discapacidad necesitan ayuda? Pásame esto, mira, tráeme tal cosa, ¿cómo hago tal cosa? Eso son ayudas. Claro. Las personas con discapacidad también ameritan ayuda, pero desde la dignidad, no desde la lástima. Exactamente. No desde la lástima. También tenemos formaciones el año que viene para las personas con discapacidad, porque hay que aprender también a eso, a decir, mira, yo tengo una condición de discapacidad, pero eso no me hace digno de menosprecio, ni de lástima, ¿sí? Claro. Yo no te voy a conmover con mi lástima, y tampoco se dejen conmover con la lástima, porque eso es manipulación.
Basta de la manipulación y basta de la visión lastimera. Tenemos que ir desde el modelo antiguo, que es el asistencialista, ¿sí? De te doy asistencia, al inclusivo y participativo. O sea, trasladarnos, o lo que nos queda de trasladarnos de ese viejo modelo al nuevo, donde vamos a ver personas que están dispuestas a participar y lo van a hacer de una manera efectiva. O sea, tengo una discapacidad, chévere, tengo esa limitación, no importa. Eso no es lo importante es lo que yo pueda hacer. Y eso va a cambiar mucho lo que tú me estás planteando. O sea, el niño entendió que él tiene una condición de discapacidad, pero que es igual al otro. El que no lo había entendido era tu amigo. Sí. Tu amigo estaba en el viejo modelo, Sí, pero el niño no. Y eso fue lo que le sirvió. Ya tu amigo no va a volver a hacerlo. No, jamás. Ya eso, él aprendió. Eso fue una lección. Para él. toda la vida. Dice, y desde aquí, desde esta ventana del Sindicato Pueblo y Solución, están abiertas, de verdad, para cualquier situación. Y también del Sindicato Ciudad de Aragua, que nosotros somos directivos de este sindicato, están abiertas para cualquier tipo de campaña de divulgación en pro de las personas con discapacidad. Excelente. Misión José Gregorio Hernández, Fundación José Gregorio Hernández. ¿Están funcionando las dos? ¿Han cumplido las metas realmente? Bueno, aprovecho la pregunta. Nuestra gran misión, doctor José Gregorio Hernández, ahora como fundación, como personalidad jurídica, Fundación Doctor José Gregorio Hernández, está elaborando, todavía estamos en el casa a casa, ¿sí? Que es lo que nos permite saber la estadística de cuántas personas con discapacidad existen y cuántas son las necesidades de esas personas con discapacidad. Recordemos que esta misión nace con una intención, que no es asistir a la persona con discapacidad, es brindarle herramientas. O sea, no es darte todo, es brindarte las herramientas cuando tú estás en una condición de vulnerabilidad, no por la discapacidad, sino por la condición social, es decir, de extrema pobreza. Allí es donde va nuestra misión, doctor José Gregorio Hernández. Ellos están haciendo un trabajo maravilloso. Los médicos cubanos, de la mano de los médicos venezolanos, Consejo Comunal, todas las asociaciones, fundaciones que trabajan con personas y sin personas con discapacidad, están haciendo un trabajo en cuanto a lo que es el casa a casa y muchas otras tareas que tiene la fundación, porque la fundación no para. O sea, ellos están haciendo un trabajo diario. La falta de rayados para estacionarse en los centros comerciales, en las calles, con las personas con discapacidad. ¿Esto todavía sigue pasando? ¿Su opinión sobre esto? Sigue pasando. Disculpe, Lisa, aparte de esos rayados, las alcantarillas sin tapa y este tipo de cosas, que desde aquí vamos a aprovechar para decirle a los alcaldes, a los gobernadores, pónganle la tapa a esas alcantarillas, que las personas con discapacidad pueden caer y pueden sufrir un accidente. Y aún personas sin discapacidad también pueden sufrir accidentes. Bueno, para darles respuesta a los dos de manera integral. Fíjate, lo que son las barreras arquitectónicas, sabemos que en el artículo 32 de la Ley para las Personas con Discapacidad indica que debe haber un puesto preferencial para personas con discapacidad músculo-esquelético. Óigase bien, músculo-esquelético, no son todos los tipos de discapacidad. La ley lo especifica por las necesidades de esa persona con discapacidad con movilidad reducida. ¿Qué sucede? Vemos que la mayoría, para no decir todos los centros comerciales, tienen el puesto de estacionamiento para la persona con discapacidad. ¿Y quién se estaciona allí? Las personas que no tienen discapacidad. O las motos. Sí. ¿Sí? Mira, tú tienes discapacidad, lo sé porque nuestra institución tiene sus puestos preferenciales y todo el tiempo tenemos que, el muchacho de seguridad, las que trabajamos allí, uno se baja y entonces, mira, ese puesto no es para ti, tú tienes discapacidad, tienes un familiar con discapacidad, no lo tienes, no es para ti, entiéndelo, no es para ti. La voy a interrumpir. Cosa que me preocupa, largas colas. Dígame cuando van a cobrar las personas de la tercera edad. Digo, oye, o sea, los bancos, pónganle unos banquitos para que se sienten, por favor. Lo que pasa es que, mira, Carlos, en cuanto al tema de los pensionados, cuando tú tienes muchos adultos mayores y personas con discapacidad y todos tienen preferencia, según indica la ley de los servicios sociales y la ley para las personas con discapacidad, ¿cómo haces para pasarlos a los 500 Pero al mismo ponen tiempo? asiento, inventaremos, sacarle asiento, porque es una tortura. O sea, llueve,
el sol. Yo estoy preocupado. La banca pública ha creado un mecanismo. De hecho, nuestros pensionados ahora tienen tarjeta de Tarjeta, débito. claro. Pero el adulto mayor, bueno, quizás por su manera de que nunca ha utilizado eso, no lo van a usar ahora. A ver si meten el dedo en otro lado y Yo mandan que la soy un plata por otro muchacho, lugar. todavía me enredo con la tarjeta. Imagínate, Carlos, ¿qué quedará para ellos? Pero sí, queremos ir hacia mejoras. Sí, cada año es un reto. Nosotros desde la construcción de las tareas para el 2015 tenemos diferentes retos y queremos ir hacia allá. Yo quiero enfatizar que una de las tareas más bonitas que estoy haciendo a partir ya formalmente, pero siempre lo he hecho, del 2014 es la formación. Formación y más formación. Porque allí es donde vamos a concientizar a ese ciudadano que de repente tiene que tomar la decisión cuanto a un puesto de marcado de personas con discapacidad y decir, no voy a esperar que Conacdis venga y me haga una inspección para hacer, yo sé que tengo que hacerlo. Claro. O sea, es eso lo que queremos, o sea, queremos crear conciencia para que no dependas de lo que yo voy a ir a decir que tengas que hacer. Si tú sabes que tienes que hacerlo, hazlo. Claro. Licenciada, lastimosamente el tiempo se nos fue volando. Wow, sí. Se acabó esta hora Wow, en este sí, programa no. especial tan maravilloso con la licenciada Kisi y las personas con discapacidad. Un mensaje, licenciada, 40 segundos para que usted pueda darle un mensaje tanto a las personas con discapacidad como a aquellas personas que no la tienen. Bueno, lo primero que voy a decir es que somos iguales, con y sin discapacidad, Freddy. La peor discapacidad que puede tener el ser humano es un corazón endurecido, un corazón que no nos permita integrarnos. Cuando esas barreras se eliminen y todos nos veamos como iguales, tendremos una sociedad verdaderamente inclusiva y caminaremos en función hacia lo que queremos, que es amarnos todos, pues es querernos, estar unidos. Sí. Ese es mi mensaje, un mensaje a la conciencia. Gracias, licenciada. Gracias, verdad. Freddy, gracias, Carlos. Gracias. Gracias, licenciada. Casi no los dejé hablar, pero gracias. No, excelente programa, de verdad. Espero que me vuelvan a invitar. Sí, le queremos decir que las puertas del Sindicato Pueblo y Solución están abiertas, las puertas del Sindicato Único de Obreros Dependientes del Estado están abiertas. Para Gracias. cualquier situación que nosotros podamos ayudar, aquí está, la mano del Sindicato Pueblo y Solución y el brazo de SUODE Aragua. Gracias, Freddy. Espero estar aquí otra vez. Gracias, gentiles amigos, gracias por habernos sintonizado y lo esperamos el próximo martes, aquí, por TIC Televisión a la misma hora y por el mismo canal. Hasta el próximo martes.
Buenas noches, bienvenido nuevamente al Sindicato Pueblo de Solución, tu programa que llegó para quedarse. Hoy queremos, antes de comenzar, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Freddy. Hoy estamos con la licenciada Kisi Guevara, coordinadora municipal del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONACDI. Muy buenas noches, licenciada. ¿Cómo está usted? Hoy tenemos un programa especial con la licenciada Kisi Guevara, ya que el día 3 se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Corríjame usted, licenciada, ¿es así? Sí, así es, efectivamente. ¿A qué se debe este día? Dígame, relátenos algo de cómo vino ese día de conmemorar para el Día de las Personas con Discapacidad. Bueno, fíjense que eso fue un día que se asignó por la Organización de Naciones Unidas, donde indicó que debería dársele la importancia a los logros de las personas con discapacidad. Por eso hablamos de la conmemoración de las personas con discapacidad. Hablamos de lo que es el logro, los alcances, más allá de la condición de discapacidad, ¿sí?, sino las capacidades que las personas permiten ir más allá de hacer cualquier tipo de actividad que sea productiva para la sociedad. Licencia, la palabra correcta para decir persona con discapacidad, porque muchas veces utilizan palabras que no son las adecuadas y eso está prohibido hasta en la misma ley. Así es, fíjese. Durante muchísimos años se han manejado términos inadecuados como es discapacitados, inválidos, minusválidos, incapacitados, entre otros tantos como chueco, etcétera, etcétera. Y lo que se debe resaltar es que es una persona, es decir, es un ser humano que tiene una condición de discapacidad. No debemos olvidar que no es discapacidad, es persona con discapacidad. Y de eso se carga el CONACDI. ¿Qué significa CONACDI, licenciada? ¿De qué se encarga? Nosotros somos el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Somos el ente planificador y ejecutador de las políticas públicas en materia de inclusión e integración de las personas con discapacidad. Muchos nos llaman como el ente rector en materia de personas con discapacidad, pero básicamente es eso, sí, emanado de la ley para las personas con discapacidad. Licencia, y la creación de la conciencia de la ciudadanía. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a esto? ¿Ha mejorado la conciencia? ¿O muchas veces no tenemos conciencia las personas que no tenemos tal discapacidad? Bueno, fíjate algo, Carlos. Yo creo que sí hemos mejorado, porque una de las pruebas es mi presencia en el programa. Durante muchos años hemos trabajado en materia de que nos reconozcan como ciudadanos, ¿sí?, como ciudadanos de primera. Seguimos siendo seres humanos. Y en mis ya años de trabajo en el colectivo de personas con discapacidad he visto grandes logros, he visto que ya las personas conocen un marco legal, ¿sí?, desde el artículo 81 de la Constitución hasta nuestra ley para personas con discapacidad. También estamos contemplados como derecho, nuestra ley para las personas con discapacidad. Estamos contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo, ¿sí?, en lo que es en materia de empleo, los tratados internacionales. Vemos muchas personas que se siguen sumando a lo que es el trabajo de inclusión, vuelvo y repito, de la persona con discapacidad. Eso da como resultado de que sí, pero seguiremos trabajando. Sabemos que tenemos fallas, ¿sí? Tenemos debilidades, pero seguimos trabajando en crear conciencia para incluir, ¿sí?, para la verdadera inclusión. ¿Cuántos afiliados o agremiados, no sé cómo se le puede llamar, inscritos, tiene el CONACDI aquí en el estado de Aragua? Bueno, nosotros a nivel nacional tenemos aproximadamente certificados. En materia de certificación ya arribamos a los 200.000 personas con discapacidad. En este año, solo en el estado de Aragua, se certificaron 3.500 hasta la fecha, de marzo que se instaló la unidad de certificación en la coordinación estatal del CONACDI. Tenemos ya poco más de 3.500 personas con discapacidad certificadas, pero eso no son todas las del estado de Aragua. Yo creo que en el estado de Aragua ya tenemos casi 20.000 personas certificadas, 20.000 personas con discapacidad certificadas. Licencia, la semana pasada pudimos notar que había en los periódicos algunas situaciones de solicitudes de las personas con discapacidad, entre ellos la vivienda digna. ¿Esto realmente son tomados en cuenta estas personas para darles viviendas dignas? Sí, Carlos, fíjate, mira, uno de los urbanismos como Arsenal, Guasimal,
Ciudad Socialista Bael, se le da la prioridad a la persona con discapacidad. De hecho, cuando tengas la oportunidad de entrevistar a alguna, te darás cuenta que se les asigna la vivienda en planta baja. ¿Por qué? Por el tema de la accesibilidad, ¿sí? Cualquiera que sea la condición de discapacidad, se les da esa prioridad. Y te lo digo porque yo trabajé en refugios donde las personas buscaban la certificación de la condición de discapacidad para que se les asignara o se les diera la preferencia en la asignación de la vivienda. Pero eso es una realidad que se está dando. Si alguna persona que tiene alguna discapacidad quiere agremiarse o quiere certificarse, ¿cuáles son los pasos que deben seguir? Ok, excelente la pregunta. Una condición permanente de discapacidad. ¿Cómo una condición permanente? Bueno, que ni con solución quirúrgica ni con terapia puedas mejorar. Esto es para las personas que ya, pues, científicamente no va a tener una mejoría porque hay una disminución o supresión de la capacidad. Cuando tenemos presencia de una persona que tiene una disminución o supresión de la capacidad, vemos una persona con discapacidad que debe asistir a un especialista, porque recordemos que es el médico especialista. Si yo tengo una condición visual, ¿a dónde tengo que dirigirme? Al oftalmólogo. Y si tengo una condición musculoesquelética, ya sea un traumatólogo o neurocirujano, el que va a elaborar el informe médico de la condición de discapacidad. En este caso tiene que estar bien explícito que presenta limitaciones. ¿Ok? Con ese informe médico, 2 copias de ese informe médico, 2 copias de la cédula de identidad y 2 fotos tipo carnet, debe dirigirse a nuestra sede que está ubicada en la urbanización La Floresta, calle Los Clubes, número 10, eso queda detrás del centro comercial Locatel de Las Delicias. Está bien una pancarta. Identificado, sí. Identificado. Ajá, bien grande, dice CONACDIS, ahí tenemos la unidad de certificación y tenemos los médicos del PASDIS, que son los que califiquen. Recordemos que son los médicos los que califican, los que elaboran la planilla de calificación de la condición de discapacidad y es el CONACDIS el que certifica y eso lo establece el artículo 7 de nuestra ley. Perfecto. Fíjense, usted ha hablado mucho de la ley. Ajá. Esta ley, bueno, yo no lo siento, ¿no? Pero esta ley usa el método Bradley para las personas con discapacidad visual. Sí, cuando se promulgó la ley en enero del 2007, 5 de enero de 2007, a partir de allí se difundió mucho lo que es la ley con el sistema de electroescritura Braille. ¿Ok? En lo que es la relieve, no está en relieve, pero pudiese decirse que aquí está, debe existir, está lo que es el sistema de electroescritura Braille, aunque esto es para personas sin discapacidad visual, pero muchos de nuestros compañeros con discapacidad visual sí tienen la ley que se entregó desde el CONACDIS posterior a lo que es el 2007. El crecimiento, licenciada, de las personas con discapacidad es un aumento progresivo. ¿Podría usted darnos su opinión sobre esto? Bueno, cuando hablamos de crecimiento a nivel de estadísticas, me imagino que es la pregunta, a nivel de población, sí. Hay un crecimiento porque no hemos entendido que la prevención de la discapacidad es fundamental, ¿sí? Y no lo hemos entendido como ciudadanos, es decir, no lo hemos entendido. Yo debo entender que el primero que debe prevenir la discapacidad, ¿quién es? Yo. Claro. O sea, soy yo. Yo no tengo que esperar que el CONACDIS haga las políticas públicas de prevención o que ejecute las políticas públicas de prevención para que yo no posea la discapacidad. Claro. Es decir, esto es un ejemplo. Vemos hoy en día los motorizados, ¿sí?, que andan por las aceras, que en muchos casos se llevan por delante a un adulto mayor, que si bien no tiene la condición de discapacidad, una vez que se lo lleve por delante, va a quedar con una condición de discapacidad. Claro. O esa persona, cuando tiene un accidente, va a quedar con una condición de discapacidad, sea leve o sea profunda, pero lo va a tener. Entonces, es un tema de que debo yo mismo, entender que debo trabajar en prevenir la condición de discapacidad. Claro, a pesar de que también sea algo individual, yo creo que el Estado debe tener un trabajo funcional. Vamos a evitar, porque yo veo ahora que todo el mundo usa el teléfono, los motorizados, sí. No solamente que mototaxistas, los funcionarios. Sí.
Yo lo veo manejando con una sola mano. Yo dije, bueno, esto es bueno para montar un sitio, porque hasta sin mano ya maneja. Y con el teléfono, y voltean para atrás. Y digo, bueno, pero ¿cómo hacen esta gente? Buscando el riesgo que hay, natural. Sí, Carlos, nosotros el año que viene tenemos previsto para el 2015, tenemos varios aliados. Tenemos la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, tenemos a la alcaldía de Girardot, que ya ha hecho un trabajo con nosotros, pero va a seguir de la mano, y muchas alcaldías del estado de Aragua. Queremos trabajar en formación, ¿sí? En educación, para que haya prevención, porque eso es lo principal. Ahí iba, licenciada, le voy a dejar una pregunta en el aire, ya que vamos ahí a unos interesantes mensajes comerciales. ¿Cada alcaldía o cada municipio hay una representación del CONACDI? Esa pregunta la va a contestar cuando volvamos a unos interesantes mensajes comerciales. Vamos a Máster, ya volvemos. Burrito Sabanero. Vamos a seguir aquí con la licenciada Kisi Guevara. Ella quedó una pregunta en el aire. Licenciada, ¿en todos los municipios, en todas las alcaldías hay representación de CONADIS? Bueno, fíjate que si ciertamente no es un trabajador o una trabajadora del CONADIS como tal, nosotros tenemos un equipo de trabajo amplio en el término municipal, ya que la mayoría de las alcaldías tienen programas de atención integral a las personas con discapacidad. Son personas del colectivo, personas luchadoras, tanto mujeres y hombres, que han demostrado que verdaderamente el tema de la inclusión e integración se puede hacer. Y dentro de esos municipios contamos con los diferentes comités comunitarios de personas con discapacidad, que es la organización del Poder Popular como tal. Y desde cada municipio hay cualquier cantidad de personas con y sin discapacidad que están trabajando por esa inclusión que hago tanto énfasis con respecto a las personas con discapacidad. Las escuelas, niños con discapacidad. Hemos visto casos donde una maestra tiene 30 muchachos y niños con discapacidad. Y yo, ¿qué está pasando? Bueno, eso es integración, porque no podemos discriminar a ese niño, a esa niña, a ese adolescente con discapacidad. Porque si partimos del hecho de que todos somos iguales, ¿sí? Debemos saber que tenemos que tener aulas sin barreras. Debemos tener una verdadera integración. Sabemos que hay docentes que están sensibilizados para el trabajo con personas con discapacidad. Hay otros tantos que no lo están. De hecho, recientemente tuvimos unas mesas de trabajo excelentísimas con la recién coordinadora de la modalidad de educación especial, la profesora Ilene Sánchez. Aprovecho el espacio para, difundir que para el año 2015 vamos a estar trabajando en lo que es la formación de todos los docentes, representantes, directivos, primeramente de la modalidad de educación especial y luego lo que es el área regular, para que se sienta eso. O sea, no es que ahora tengo 30 muchachos y uno más. Y un mongólico. Sí, Freddy, tú te ríes, pero es así. Y un cieguito, y un mochito, y un chuequito. No. Ahora tienes 31 estudiantes. Todos son iguales. Él no es mongólico porque no viene de Mongolia. Él es una persona con discapacidad mental, intelectual o psicosocial
que tiene los mismos derechos del que no tiene la discapacidad. O sea, hay que cambiar el paradigma, o sea, hay que comenzar a estructurar verdaderamente que aquí cabemos todos, o sea, en la sociedad todos somos iguales, Claro, y entramos allí, pues. ¿Qué actividades está realizando el CONACDI tanto para las personas con discapacidad como aquellas personas que no tienen discapacidad? ¿Ha realizado talleres, foros, algo por el estilo? Mira, de hecho la semana pasada tuvimos unos talleres, comenzamos en Insajú, comenzamos por la juventud, de lo que te comentaba antes de comenzar el programa, la juventud, la generación, que aunque yo todavía formo parte de la juventud, y el día que deje de formarlo somos jóvenes eternos. Exactamente, la juventud prolongada siempre. Sí, siempre, pero es fundamental que nuestra juventud entienda que, bueno, hay personas con discapacidad que de repente no son lo más amables, ¿sí? Porque quizás por frustraciones, depresión, falta de aceptación, que no han superado el duelo, etcétera, etcétera, pero eso no tiene que limitar tu trato hacia él. O sea, ese trato adecuado a ese ser humano con discapacidad que no ha dejado de ser ser humano. De hecho, mañana celebramos el Día de los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, qué bonito es que entendamos que como seres humanos debemos tratarnos adecuadamente. A mí me gusta que me traten muy bien, yo no sé a ustedes, chicos. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, si a ustedes les encanta que les traten bien, a la persona con discapacidad también. Sí. Y eso es lo que venimos haciendo. Pues, o sea, la visión es cambiar el que te tengo que regañar, o sea, te tengo que sancionar, te tengo que penalizar. No, te voy a formar, porque estés dentro o fuera de este país, tú tienes que entender que ese ser humano con la condición de discapacidad merece respeto, Sí. merece igualdad, ¿sí? Merece dignidad, o sea, la dignidad del ser humano como tal. Sí. Recuerdo. Métodos que pueden utilizar. Está la música, Sí. el uso de animales. El uso de animales está de caballo. Yo creo terapia. que deberíamos utilizarlo como terapia. Eso lo hacemos aquí, en Venezuela. Equinoterapia. Equinoterapia. Sí, la tenemos en el Carlos Raúl Villanueva. Muchos niños con discapacidad mental e intelectual a través de la terapia. Tenemos los delfines en Margarita, muy buenos, les ayuda muchísimo. La interacción con estos animales les mejora, ¿sí? La interrelación social, porque por ejemplo, si tenemos un chico con autismo, que es la falta de la interrelación social, o sea, esa condición de discapacidad es psicosocial, no tiene que ver con el intelecto, tiene que ver es con la sociabilización, ¿ok? O la socialización, mejor dicho. Entonces, a través de estas terapias se puede mejorar, si bien no es el tema de eliminar la condición como tal, sino de mejorar, que este chico mejore las relaciones, igual con las personas con discapacidad mental e intelectual, también hemos tenido muy buenas mejorías. Existen talleres para los familiares de las personas con discapacidad. ¿Por qué pregunto esto? Hay muchas personas que tienen discapacidad visual, discapacidad psicomotora, cualquier tipo de discapacidad, y los familiares lo que hacen es como, pobrecito, mira, él es algo. No, yo pienso que no, todos somos personas con, mira, para dar aquí en Venezuela y donde sea, muchos de nosotros. Y quizás con más desarrollo. Sí. Sí, mira, nosotros trabajamos con la familia. Nosotros tenemos un programa dentro del CONACDI que se llama Vida y Familia, porque cuando tú evalúas el núcleo familiar, cuando tú ves que hay un integrante de ellos con discapacidad, te das cuenta que eso incide en la vida de todos los que no tienen discapacidad, ¿ok? Es decir, no es un hecho aislado el que tenga discapacidad y los demás no. No, es integrado, ya sea que las madres, sobre todo nosotras las madres, cuando se nos da la noticia de que el niño tiene la discapacidad, comienza un proceso de duelo, ¿sí? Ya sea de aceptarlo o no aceptarlo, pero es un tema de que porque él tiene, yo quisiera que la tuviera yo, pero que a mi hijo jamás le pasara algo. Entonces, a través de este programa brindamos herramientas para que primero haya una aceptación. O sea, la persona tiene, el niño tiene, el chamo tiene una condición de discapacidad. Ahora tienes que ver cómo echas para adelante con esa condición de discapacidad de tu hijo y tú empiezas a entender que él tiene una condición de discapacidad, pero tiene potencialidades, tiene capacidades. Él no está muerto y hasta el día en que Dios le permita tener vida, él tiene que hacer una vida plena. Eso es
fundamental. Nos gusta trabajar mucho con la familia porque sabemos que la familia es la ayuda de esa persona con discapacidad, es quien impulsa. Yo recuerdo mucho a mi mamá, porque y te lo comenté, yo tengo una condición de baja visión, una pérdida de una deficiencia visual, pero es una pérdida biológica, ¿sí? Permanente. Y recuerdo mucho que mi mamá siempre me decía, no importa, hija, qué es lo que el médico te haya dicho, tú tienes que seguir adelante, ¿sí? Hoy por hoy yo soy madre también y sé que por mis hijos, la madre siempre dice, por mis hijos doy la vida. Sí. Y cada vez que yo salgo de mi casa y veo la sonrisa de mis hijos, digo, valió la pena todo el sacrificio, los esfuerzos que día a día continúo haciendo, porque cuando mis hijos están bien, yo estoy bien. Entonces, necesitamos familias sanas, necesitamos familias que acepten a sus hijos, a sus hijas con discapacidad y que estén sanos psicológicamente y espiritualmente, para que puedan empujar, o mejor dicho, para que puedan impulsar a que esa persona con discapacidad siga adelante. Así es. Se está respetando, licenciada, Ajá. en las empresas y tanto las empresas del sector público como en el sector privado, el ingreso de personas con discapacidad. Con perdón. discapacidad, ajá. Ya tal cual como lo dice la ley. Mira, tenemos bastante cumplimiento. Mi propósito no es decir que estamos al 100% porque te estaría mintiendo y realmente no es así. Vemos que muchas empresas, bueno, por sensibilidad humana, por presión, por lo que sea, están cumpliendo, ¿ok? Con el tema del 5%. Tenemos fallas, sí las tenemos. Incumplimiento, tenemos debilidades, manejamos un tema de que a veces se pone como argumento, o otras personas dicen que como excusa, que las personas con discapacidad no están preparadas, que tienen bajo nivel académico, poca experiencia, no se adaptan fácilmente, etcétera, etcétera. Entonces, argumenta o en excusa que por esa situación no tienen el 5%, pero bueno, muchas empresas del Estado de Aragua cumplen con el 5%. ¿Qué puedo hacer con ADI, con alguna empresa? En cierta oportunidad hablé con un empresario que me decía, ¿cómo hago yo para emplear a una persona, que ahí tengo a 2 personas con discapacidad, ¿verdad? Que tienen, que son sordomudos. ¿Cómo hago yo para poderle decir qué es lo que tienen que hacer? El CONADIC ayuda a estos empresarios que quieren y no tienen esa capacidad. Ok. Primeramente, el término adecuado es sordos. Voy a aprovechar el espacio para explicar rapidito. Perfecto, ahí estamos. Cuando hablamos de mudos, hablamos de una persona que tiene compromiso de voz y habla. El sordo, la sorda de nacimiento, no habla porque no escuchó. ¿Por qué? Los niños cuando están pequeños se escuchan que la mamá dice agua, agua, mamá, papá, escuchan y empiezan a hablar. Agua, mamá, papá. Pero si tú no oyes, no escuchas, no vas a poder repetir la palabra. Por lo tanto, no vas a hablar, ¿sí? Pero el 99% de los sordos no tienen compromiso de voz y habla. Y entonces el término es sordos, porque viene de la sordera. Para terminar la pregunta que tú me haces, aunque la podemos continuar en el siguiente corto. Vamos a unos interesantes mensajes comerciales y usted va a poder terminar de ampliamente responder. ¿Vale? Vamos a unos interesantes mensajes comerciales y de inmediato volvemos con más de Sindicato, Pueblo y Solución. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de un eterno.
Bien, continuamos aquí con tu programa especial Sindicato, Pueblo y Solución. La licenciada quedó en el aire, dijo que iba a ampliar más la respuesta que se le hizo en el segmento anterior. Sí, estábamos hablando de lo que es la población con discapacidad auditiva. Exacto. Con lo que es las barreras comunicacionales. Sí. Me hiciste una pregunta de empresarios interesados en comunicarse con nuestras personas sordas. Fíjate, manejar la lengua de señas es fundamental para eliminar la barrera comunicacional que existe con este colectivo. Dentro de nuestras instalaciones hace vida la Asociación de Sordos del Estado Aragua, quien de manera gratuita facilita los diferentes niveles de aprendizaje en cuanto a la lengua de señas venezolana. El que esté interesado puede pasar por la sede, ya en el set anterior di la dirección, Sí. y solicitar ya a partir de enero lo que es el aprendizaje de la lengua de señas, que es excelente. Perfecto. Una pregunta que me tiene a mí muy preocupado. El embarazo precoz. ¿Cómo influye esto con niños con discapacidad? Niños futuros con discapacidad. Bueno, la no planificación de los embarazos, ¿sí? Cuando hablamos de embarazos precoz, hablamos de embarazos no deseados, no de niños no deseados, sino de embarazos no deseados. Parece como que ¿qué tiene que ver el embarazo precoz con discapacidad? Tiene mucho que ver, porque muchos de esos embarazos precoz no son atendidos adecuadamente. Vemos que muchas adolescentes, muchas niñas no van a tiempo a su tratamiento ginecostetra, no toma el medicamento, no lleva el control, no están aptas biológicamente para traer un niño al mundo. Y es evidentemente donde vemos mayores nacimientos de niños y niñas con discapacidad. Eso se tiene mucho que ver. Le hacía una pregunta fuera en el aire. Y era las personas con esquizofrenia, personas que sufren con esquizofrenia, ¿se puede catalogar como una persona con discapacidad? Sí. Muchas de las enfermedades mentales, cuando son agudas, está muy de moda la bipolaridad. Ajá, Está bastante. muy de moda la bipolaridad, que es una esquizofrenia. Cuando esa bipolaridad o esa esquizofrenia es aguda, estamos en presencia de una condición de discapacidad. En el CONACDI existen psicólogos o personas que puedan ayudar a estas personas con discapacidad, bien sea discapacidad mental, discapacidad motora, discapacidad visual, auditiva, cualquier tipo de discapacidad. El CONACDI tiene psicólogos que pueden ayudar a las personas a superar esta etapa. Bueno, fíjate, nosotros tenemos un equipo de psicólogos en sede central que se trasladan al interior en diferentes actividades ya planificadas. Quizás queremos avanzar más allá. Yo siento que yo soy un poco psicóloga de manera empírica, pues. Empírica, O sea, del día a día he aprendido, no como para abrir y cerrar ciclos, ¿no? Procesos como tal, ¿no? No quizás para hacerlo de esa manera como debe hacerse, pero todo el equipo como tal, de una u otra manera, terminamos siendo psicólogos. Y terminamos siendo psicólogos porque es con la práctica que tú vas, ¿sí? Con tantas experiencias, la tuya, la del otro, la del que viene con una carga. Cuando tú atiendes a la persona tienes que atenderlo con una sonrisa porque viene con tantas cosas. O sea, parece que trajera una maleta muy pesada, de que fuera lo último. A mí me pasa lo peor. Y después que se van de allí, se van con una sonrisa. Sí, Y es decía, cierto. Ajá. yo tenía otra preocupación. Ya, oye, yo me considero un hombre activo, pero cuando me bajo a veces la camioneta, tengo que saltar para poder llegar al suelo. Entonces digo, ¿cómo serán las personas que tienen discapacidad? No hay una ley, o existe esta ley y no se cumple el acceso al transporte público. Bueno, nosotros podemos decirte que tenemos ahorita en lo que es el Trajaragua, ¿sí? Tenemos un ejemplo de transporte Hay que felicitarlo. accesible. Hay que resaltarlo, hay que resaltarlo. Hay que decirlo, Sí. pues. Eso es un logro. A mí me gusta mucho trabajar en función de lo que tenemos y hacia dónde vamos. Sabemos que los transportistas, trabajar con los transportistas no es fácil, porque todo lo que requiere inversión es dinero, ¿sí? Entonces, ellos no han entendido que quizás dando un mejor servicio
pueden obtener mejores resultados, ¿sí? En la deficiencia de transporte queremos ir hacia allá. Sé que el gobernador del estado Aragua está yéndose ya hacia un transporte accesible, un transporte adecuado. Vemos las modificaciones en la Constitución, claro, con lo que va a ser las primeras vías de lo que es el Transaragua como tal. Sí. Sí, que eso nos va a facilitar accesibilidad, movilidad, tiempo, una cantidad de cosas. Bueno, y queremos que eso se siga sumando, pues que muchas más unidades de transportes privadas se den cuenta de eso. Pues si a mí me cuesta bajarme de aquí como ser una persona con discapacidad, claro, y recordemos que todos los seres humanos, por el proceso de deterioro natural, vamos para allá. Un adulto mayor, Carlos, una adulta mayor, es una persona con una condición de discapacidad. Sí, claro. Degeneración del pasaje. Porque a veces le cobran a uno, de la persona de la tercera edad, a otros no les cobra, pero siempre el que va a cobrar le pone la mano así, dame lo que me toca, sabiendo que no le puedes cobrar y le cobran. Y digo, entonces, ¿dónde está esa ley? Entonces digo, tenemos que decirle cada rato, mira, esta persona es la tercera edad. Sí, bueno, parece como que, wow, irónico, que tenía que decírtelo, sí, y decírtelo, ¿no? Pero sí, mira, Carlos, la semana pasada estuvimos en formación con los transportistas. No solamente son los directivos del colectivo, o sea, es el chofer, es el colector. Estuvimos en un volanteo el sábado, muy hermoso, con los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela en estudios jurídicos, que están haciendo un trabajo muy bueno con las personas con discapacidad. Y venimos el 2015 para ampliar todo esto. Sí, de una vez aprovecho el espacio para que el que nos esté viendo, el que nos esté escuchando, pueda participar en lo que tenemos para brindarles como a nivel educativo, pero son herramientas fundamentales, porque yo traigo en los que son los talleres de formación siempre una anécdota de un transportista que, producto de una diabetes, sufre de una retinopatía, es decir, queda ciego. Y después que queda ciego, piensa que es un castigo divino, o sea, un castigo de parte de Dios, que quedó ciego porque cuando ejercía sus funciones como transportista, maltrataba a las personas con discapacidad, a los adultos mayores. Entonces, no debemos llegar a ese estado de depresión para darnos cuenta, lo pude haber hecho mejor. Sí. Pude haber montado al adulto mayor, a la persona con discapacidad y seguir teniendo los beneficios de dinero. Claro. Porque sabemos que es muy lucrativo. Sí. Esas funciones. Sí, sí. Licenciada, están de moda los congresos. Vemos congresos de trabajadores, congresos de las mujeres, congresos de los jóvenes, congresos de personas con discapacidad. ¿No hay proyección para eso? Sí, ¿o hacia allá vamos? Sí hemos tenido congresos. Sí. Sí hemos tenido congresos. Vamos a tener en el 2015 mejoras con respecto a la organización del colectivo de personas con discapacidad, porque es muy amplio. Esto hay que decirlo. Quizás el que tiene la discapacidad visual quiere trabajar en función de las necesidades del ciego, de la ciega. El que es sordo, de las necesidades del sordo, de la sorda. El que es músculo esquelético, del que tiene la paraplegia, del que tiene la cuadraplegia. Entonces, en ese engrane, ¿sí? Es que no hemos puesto de acuerdo. Pero ya en enero vamos a ir a una mesa de trabajo en miras a un bloque, instituciones, pueblo organizado, lo que es el poder popular, para que se pueda dar esto, pues, o sea, todos trabajando de la mano para un fin común. Ok. Dicen, ya vamos a otros interesantes mensajes comerciales, pero quería dejarle una pregunta en el aire. Asociaciones deportivas, ¿hay en el CONACYT para personas con discapacidad? Esa pregunta la responde cuando volvamos de unos interesantes mensajes comerciales. Corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me...
anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos. Bien, y continuamos con Sindicato Pueblo Solución y este programa especial de las personas con discapacidad. Queda una pregunta en el aire, licenciada. Está para que usted la responda. Bueno, con respecto a lo que es el deporte, tenemos dentro del Estado Aragua el Instituto Regional del Deporte, el IRDA, que hace un trabajo buenísimo con el deporte adaptado. Tenemos a la profesora Mario Valle y de su equipo de trabajo haciendo un trabajo verdaderamente inclusivo. Te comentaba que hemos ganado más medallas de oro en los Paralímpicos que en las propias Olimpiadas. Sí. Esto nos demuestra que nuestros atletas con discapacidad están haciendo un trabajo muy bonito, muy bueno. Quizás más bueno, son atletas de alto rendimiento. El sábado tuvimos una exhibición de softball de un brazo, ¿sí? Y wow, o sea, tú ves, por ejemplo, el bocha, los chicos de CPC de Linares Alcántara hacen dentro de esta disciplina sus mayores esfuerzos. Están los compañeros allí, está el compañero Juan, está el compañero Edgardo trabajando con ellos, y eso da un ejemplo de que sí se puede. O sea, yo he visto a personas sin discapacidad que cuando ven el deporte adaptado y cuando ven las diferentes disciplinas dicen, wow, a mí no me gusta ni caminar y puedo caminar. Estoy obeso porque no quiero trotar, no quiero caminar, no quiero moverme de la computadora. Y este muchacho, este niño, esta persona con discapacidad hace sus mayores esfuerzos por ser un atleta. Sí, eso un es atleta de alto rendimiento. Eso Esto es es, cierto. o sea, eso es digno de reconocimiento, de verdad. Licenciada, ¿cómo hacer para que las personas que no tienen discapacidad no vean a las personas con discapacidad como pobrecito, como el angelito, como cuidado? Lo digo porque en cierta oportunidad en Argentina, recuerdo, íbamos una delegación de Venezuela a un congreso de la ISP sindical, y iba un muchacho de adelante, ¿verdad? Un muchacho 7, 8 años, le faltaban las piernas, iba con su silla de ruedas, y uno de los compañeros me dice, pobrecito, ese niño discapacitado, no le dijo, anda mocho, y el muchachito se volteó y le dijo, pobrecito no, yo me siento tan bien como tú. Y eso fue algo que quedó impactado. Él se me quedó viendo y después le dijo, discúlpame, no lo dije en ese sentido. Pero el niñito rápidamente se volteó y le dijo, pobrecito no, yo me siento tan bien como tú. Bueno, ¿Cómo es hacer un para ejemplo. Sí, eso es un gran ejemplo. ¿Cómo hacer para que aquí en Venezuela dejen de ver a las personas con discapacidad, con el pobrecito, cuidadito, mira, esa persona es menos? ¿Cómo? ¿Qué puede hacer? Mira, uno de los métodos que sabemos que seguiremos implementando es la publicidad. La publicidad vende hasta lo que nos mata, ¿sí? La publicidad nos ha hecho que vivamos en estereotipos, el esquema, ¿sí? Que de lo que está dentro de ese estereotipo, dentro de ese esquema, es lo que verdaderamente vale la pena. Es decir, la chica que es voluptuosa, que es rubia, que es espectacular, es la que está de moda, ¿cierto? Sí, eso es ¿Sí? cierto. El hombre que está así o asado es lo que está de moda. Pero cuando nosotros empecemos a entender que no es ese estereotipo el que queremos, o sea, queremos reconocernos como iguales y queremos saber que no importa sea el CONAPDI, sea desde cualquier instancia que se dé, tenemos que sentir lástima del que es diferente. ¿Sí? No necesitamos sentir lástima. ¿Tú quieres ayudar? Pregúntale, ¿puedo ayudarte? Eso. Pero pregúntale desde la perspectiva de que él es una persona como tú. ¿Cuántas personas sin discapacidad necesitan ayuda? Pásame esto, mira, tráeme tal cosa, ¿cómo hago tal cosa? Eso son ayudas. Claro. Las personas con discapacidad también ameritan ayuda, pero desde la dignidad, no desde la lástima. Exactamente. No desde la lástima. También tenemos formaciones el año que viene para las personas con discapacidad, porque hay que aprender también a eso, a decir, mira, yo tengo una condición de discapacidad, pero eso no me hace digno de menosprecio, ni de lástima, ¿sí? Claro. Yo no te voy a conmover con mi lástima, y tampoco se dejen conmover con la lástima, porque eso es manipulación.
Basta de la manipulación y basta de la visión lastimera. Tenemos que ir desde el modelo antiguo, que es el asistencialista, ¿sí? De te doy asistencia, al inclusivo y participativo. O sea, trasladarnos, o lo que nos queda de trasladarnos de ese viejo modelo al nuevo, donde vamos a ver personas que están dispuestas a participar y lo van a hacer de una manera efectiva. O sea, tengo una discapacidad, chévere, tengo esa limitación, no importa. Eso no es lo importante es lo que yo pueda hacer. Y eso va a cambiar mucho lo que tú me estás planteando. O sea, el niño entendió que él tiene una condición de discapacidad, pero que es igual al otro. El que no lo había entendido era tu amigo. Sí. Tu amigo estaba en el viejo modelo, Sí, pero el niño no. Y eso fue lo que le sirvió. Ya tu amigo no va a volver a hacerlo. No, jamás. Ya eso, él aprendió. Eso fue una lección. Para toda la vida. Dice, y desde aquí, desde esta ventana del Sindicato Pueblo y Solución, están abiertas, de verdad, para cualquier situación. Y también del Sindicato Ciudad de Aragua, que nosotros somos directivos de este sindicato, están abiertas para cualquier tipo de campaña de divulgación en pro de las personas con discapacidad. Excelente. Misión José Gregorio Hernández, Fundación José Gregorio Hernández. ¿Están funcionando las dos? ¿Han cumplido las metas realmente? Bueno, aprovecho la pregunta. Nuestra gran misión, doctor José Gregorio Hernández, ahora como fundación, como personalidad jurídica, Fundación Doctor José Gregorio Hernández, está elaborando, todavía estamos en el casa a casa, ¿sí? Que es lo que nos permite saber la estadística de cuántas personas con discapacidad existen y cuántas son las necesidades de esas personas con discapacidad. Recordemos que esta misión nace con una intención, que no es asistir a la persona con discapacidad, es brindarle herramientas. O sea, no es darte todo, es brindarte las herramientas cuando tú estás en una condición de vulnerabilidad, no por la discapacidad, sino por la condición social, es decir, de extrema pobreza. Allí es donde va nuestra misión, doctor José Gregorio Hernández. Ellos están haciendo un trabajo maravilloso. Los médicos cubanos, de la mano de los médicos venezolanos, Consejo Comunal, todas las asociaciones, fundaciones que trabajan con personas y sin personas con discapacidad, están haciendo un trabajo en cuanto a lo que es el casa a casa y muchas otras tareas que tiene la fundación, porque la fundación no para. O sea, ellos están haciendo un trabajo diario. La falta de rayados para estacionarse en los centros comerciales, en las calles, con las personas con discapacidad. Esto todavía sigue pasando. ¿Su opinión sobre esto? Sigue pasando, Disculpe, Lisa, aparte de esos rayados, las alcantarillas sin tapa y este tipo de cosas, que desde aquí vamos a aprovechar para decirle a los alcaldes, a los gobernadores, pónganle las tapas a esas alcantarillas, que las personas con discapacidad pueden caer y pueden sufrir un accidente. Y aún personas sin discapacidad también pueden sufrir accidentes. Bueno, para darles respuesta a los dos de manera integral, fíjate. Lo que son las barreras arquitectónicas, sabemos que en el artículo 32 de la Ley para las Personas con Discapacidad indica que debe haber un puesto preferencial para personas con discapacidad músculo-esquelético. Óigase bien, músculo-esquelético, no son todos los tipos de discapacidad. La ley lo especifica por las necesidades de esa persona con discapacidad con movilidad reducida. ¿Qué sucede? Vemos que la mayoría, para no decir todos los centros comerciales, tienen el puesto de estacionamiento para la persona con discapacidad. ¿Y quién se estaciona allí? Las personas que no tienen discapacidad. O las motos. Sí. ¿Sí? Mira, tú tienes discapacidad, lo sé porque nuestra institución tiene sus puestos preferenciales y todo el tiempo tenemos que, el muchacho de seguridad, las que trabajamos allí, uno se baja y entonces, mira, ese puesto no es para ti, tú tienes discapacidad, tienes un familiar con discapacidad, no lo tienes, no es para ti, entiéndelo, no es para ti. La voy a interrumpir. Cosa que me preocupa, largas colas. Dígame cuando van a cobrar las personas de la tercera edad. Digo, oye, o sea, los bancos, pónganle unos banquitos para que se sienten, por favor. Lo que pasa es que, mira, Carlos, en cuanto al tema de los pensionados, cuando tú tienes muchos adultos mayores y personas con discapacidad y todos tienen preferencia, según indica la ley de los servicios sociales y la ley para las personas con discapacidad, ¿cómo haces para pasarlos a los 500 Pero al mismo ponen tiempo? asiento, inventaremos, sacarle asiento, porque es una tortura. O sea, llueve,
el sol. Yo estoy preocupado. La banca pública ha creado un mecanismo. De hecho, nuestros pensionados ahora tienen tarjeta de Tarjeta, débito. claro. Pero el adulto mayor, bueno, quizás por su manera de que nunca ha utilizado eso, no lo van a usar ahora. A ver si meten el dedo en otro lado y Yo mandan que la soy un plata por otro muchacho, lugar. todavía me enredo con la tarjeta. Imagínate, Carlos, ¿qué quedará para ellos? Pero sí, queremos ir hacia mejoras y mejoras. Sí, cada año es un reto. Nosotros desde la construcción de las tareas para el 2015 tenemos diferentes retos y queremos ir hacia allá. Yo quiero enfatizar que una de las tareas más bonitas que estoy haciendo a partir ya formalmente, pero siempre lo he hecho, del 2014 es la formación. Formación y más formación. Porque allí es donde vamos a concientizar a ese ciudadano que de repente tiene que tomar la decisión cuanto a un puesto de marcado de personas con discapacidad y decir, no voy a esperar que Conacdis venga y me haga una inspección para hacer, yo sé que tengo que hacerlo. Claro. O sea, es eso lo que queremos, o sea, queremos crear conciencia para que no dependas de lo que yo voy a ir a decir que tengas que hacer. Si tú sabes que tienes que hacerlo, hazlo. Claro. Licenciada, lastimosamente el tiempo se nos fue volando. Wow, sí. Se acabó esta hora Wow, en este sí, programa no. especial tan maravilloso con la licenciada Kisi y las personas con discapacidad. Un mensaje, licenciada, 40 segundos para que usted pueda darle un mensaje tanto a las personas con discapacidad como a aquellas personas que no la tienen. Bueno, lo primero que voy a decir es que somos iguales, con y sin discapacidad, Freddy. La peor discapacidad que puede tener el ser humano es un corazón endurecido, un corazón que no nos permita integrarnos. Cuando esas barreras se eliminen y todos nos veamos como iguales, tendremos una sociedad verdaderamente inclusiva y caminaremos en función hacia lo que queremos, que es amarnos todos, pues es querernos, estar unidos. Sí. Ese es mi mensaje, un mensaje a la conciencia. Gracias, licenciada. Gracias, verdad. Freddy, gracias, Carlos. Gracias. Gracias, licenciada. Casi no los dejé hablar, pero gracias. No, excelente programa, de verdad. Espero que me vuelvan a invitar. Sí, le queremos decir que las puertas del Sindicato Pueblo y Solución están abiertas, las puertas del Sindicato Único de Obreros Dependientes del Estado están abiertas. Para Gracias. cualquier situación que nosotros podamos ayudar, aquí está, la mano del Sindicato Pueblo y Solución y el brazo de SUODE Aragua. Gracias, Freddy. Espero estar aquí otra vez. Gracias, gentiles amigos, gracias por habernos sintonizado y lo esperamos el próximo martes, aquí, por TIC Televisión a la misma hora y por el mismo canal. Hasta el próximo martes.